El sol brillaba con fiereza sobre los adoquines antiguos de San Miguel de Allende. Era una tarde cualquiera de agosto, pero el calor traía consigo algo distinto, un presagio apenas perceptible en el aire pesado. Entre las sombras de los callejones coloniales, avanzaba un pastor alemán de pelaje dorado envejecido, con manchas cobrizas que alguna vez resplandecieron bajo la luz del día. Sus costillas marcadas y su andar cansado contaban historias de abandono, de hambre, de días y noches sin techo ni compañía. Se llamaba Bruno, o al menos así lo había llamado su antiguo amo, antes de dejarlo a su suerte tras la venta forzada de la finca cafetalera donde había servido como guardián. Desde entonces, Bruno vagaba por las calles del pueblo, sobreviviendo entre basureros y la ocasional caridad de algún niño compasivo. Aquel día, sin embargo, todo cambió. Las nubes irrumpieron en el cielo con una rapidez desconcertante. El calor fue sustituido por un viento áspero y una tormenta repentina que azotó los techos de teja y arrastró con furia los aromas del mercado. ¡Maldito clima!, masculló un vendedor de elotes mientras recogía sus cosas. Bruno, empapado ya por la lluvia, se apresuró en busca de refugio. El destino lo condujo hasta una vieja casona de cantera rosada, con paredes desconchadas y un portón entreabierto por el que apenas cabía su cuerpo magro. Dentro, el jardín dormido había sido reclamado por la naturaleza. Jacarandas desbordadas, guayabos silvestres y hojas mojadas cubrían los pisos de terracota. El aire olía a jazmín y tierra mojada. Bruno olfateó con cuidado, sus patas mojadas marcando huellas sobre las losetas. Algo en ese lugar le resultaba diferente. Avanzó entre las plantas, guiado por un sonido casi imperceptible, como un susurro quebrado, una voz apenas viva. ¡Alguien! ¡Alguien ahí! ¡Ayuda! Bruno se detuvo en seco, sus orejas alzadas y su mirada fija en una pequeña ventana, cubierta por enredaderas, casi a ras del suelo. Se acercó, removiendo las hojas con el hocico hasta distinguir, tras los barrotes oxidados, el rostro de un hombre anciano. El tiempo había esculpido su piel con arrugas profundas como grietas. En la piedra, sus ojos, aunque empañados por los años, mantenían un brillo que no había sido vencido del todo. Cabello blanco, piel morena y manos temblorosas que se estiraban entre los barrotes como ramas secas. Dios mío, ¿un perro? ¿O es que ya estoy viendo visiones?, murmuró el hombre con voz temblorosa. Bruno, habitualmente esquivo con los humanos, no se movió. Algo en la voz de aquel hombre lo conmovió. Avanzó despacio, hasta que su hocico tocó los dedos frágiles que salían por los barrotes. Me llamo Jacinto Arámbula, hijo. Antes me decían Don Jacinto en este pueblo, pero ya nadie se acuerda. Su voz se quebró. Estoy encerrado aquí desde hace semanas. Mi nuera, Amalia, me engañó para que firmara unos papeles. Me dijo que era para proteger la finca, pero en realidad me quitó todo. Bruno se sentó frente a la ventana, como si comprendiera cada palabra. Afuera, la lluvia golpeaba con más fuerza. Nadie me busca. Todos creen que estoy en una clínica en Guadalajara, pero aquí me tiene prisionero. Dice que olvido las cosas, que estoy loco. Pero yo no estoy loco, muchacho. Solo estoy solo. El anciano suspiró. Si quieres irte, lo entiendo, pero si te quedas, solo un ratito. Bruno se echó junto a la ventana, apoyando su cabeza contra los barrotes. Jacinto lo miró con ojos humedecidos. Gracias, señor, por mandarme aunque sea a un perro, para no morir aquí como un viejo olvidado. La tormenta duró toda la noche. Bruno no se movió de su sitio. En su corazón canino algo había cambiado. Más allá del hambre o la necesidad de refugio, había encontrado un propósito. A la mañana siguiente, la luz dorada del amanecer se coló por la ventana. Don Jacinto dormía aún, su respiración irregular, pero viva. Bruno se estiró, desperezando, su cuerpo entumecido, y salió silenciosamente. Tenía trabajo que hacer. Las primeras horas del día traían consigo el aroma del pan recién horneado
y el murmullo creciente de un pueblo que despertaba tras la tormenta. Bruno avanzaba entre las sombras, esquivando a los barrenderos y los pasos despreocupados de los niños que caminaban hacia la escuela. Sus patas, aún húmedas, dejaban rastros sobre los adoquines, pero su andar era firme, decidido, guiado por el instinto y por una determinación que solo los perros de alma noble comprenden. Llegó a la parte trasera de una pequeña panadería. Un aprendiz de rostro adormilado y delantal sucio arrojaba bolsas de basura a un contenedor. «¡Ah, caray!», exclamó al ver a Bruno. «¿Otra vez tú?». El joven desapareció por unos segundos y regresó con 3 bolillos envueltos en una servilleta de papel. «Toma, compa. Se nota que no lo estás pasando bien». Bruno devoró uno con rapidez. Luego tomó otro cuidadosamente entre sus dientes y se alejó sin mirar atrás. El muchacho, intrigado, lo siguió con la vista. «¿Qué onda contigo, perro? ¿A quién vas a alimentar tú?». Esa tarde, don Jacinto abrió los ojos sobresaltado por el ruido de unos pasos ligeros. Bruno regresaba, esta vez con un pan, un hueso roído y una vieja lata oxidada que rebosaba agua de fuente pública. «¡Santo cielo!», exclamó el anciano, sus ojos agrandados por la sorpresa. «¿Volviste?». Bruno empujó suavemente los regalos entre los barrotes. Don Jacinto, con manos temblorosas, recogió uno por uno como si fueran ofrendas sagradas. «Ay, hijito, esto está mejor que la porquería fría que me lanza Amalia». Mientras masticaba el bolillo, los recuerdos comenzaron a brotar. «¿Sabes? Antes este lugar era otra cosa. La finca Los Alcanfores producía el mejor café de la región. Orgánico, cuidado con amor. Dábamos empleo a decenas de familias. Hasta creamos un programa de becas para los hijos de los jornaleros». Bruno, echado frente a la ventana, observaba atento. Sus ojos ámbar, clavados en el anciano, como si comprendiera cada palabra. «Mi esposa, Elena, decía que si uno tiene bendiciones, debe compartirlas. Por eso nunca despedimos a nadie, ni siquiera durante las sequías, o cuando la roya casi nos arruina». Don Jacinto cerró los ojos unos segundos, perdido entre voces y rostros que ya no estaban. Luego los volvió a abrir, con una nueva sombra en la mirada. «Mi hijo Esteban se fue a Chicago. Trabaja allá. Dicen que le va bien. Se casó con Amalia, una mujer 20 años menor. Cuando él se fue, ella se quedó a cuidarme». Un ruido en el piso superior interrumpió el relato. Don Jacinto palideció. «Es ella. Vete. Escóndete». Bruno desapareció entre las plantas justo cuando la puerta trasera se abrió. Amalia, alta, de cabello teñido de rubio y maquillaje impecable, irrumpió en el jardín como una tormenta contenida. Llevaba una bandeja con un plato de arroz frío y tortillas resecas. «¿Con quién hablabas, viejo loco?». «Con nadie, hija. A veces me escucho pensar, ya sabes». «Pues ya cállate. Me vas a meter en problemas si alguien te escucha». Dejó caer la bandeja en el suelo del sótano, sin siquiera mirar al anciano. «Mañana viene el notario. Vas a firmar los papeles de la parcela norte. Ya tenemos comprador. Pero esa tierra alimenta los manantiales. Sin ella, el cafetal». «¡Te callas!», gritó ella, soltándole una bofetada. Don Jacinto no respondió. Solo bajó la mirada y asintió con la dignidad rota. Cuando Amalia se marchó, Bruno regresó sigilosamente. El anciano lloraba en silencio. «Lo siento, amigo. No quería que vieras eso». El perro empujó su hocico entre los barrotes y lamió suavemente la mano del anciano. «¿Sabes qué? Voy a llamarte Bruno. Tienes cara de valiente, como un guerrero». Desde ese día, Bruno no faltó ni una sola tarde. Se convirtió en la única compañía, el único vínculo entre Jacinto y el mundo que una vez lo admiró. Durante las semanas siguientes, Bruno perfeccionó su rutina. Se convirtió en sombra, en centinela, en recolector silencioso. Sabía dónde encontrar comida, quién era generoso, qué calle debía evitar. En el mercado, la señora que vendía tamales le dejaba uno envuelto en hoja de plátano.
En la carnicería, el viejo don Porfirio le lanzaba huesos con carne. Miguel, el joven panadero, ya no preguntaba. Solo dejaba el pan listo en una caja. Una mañana cualquiera, algo cambió. Bruno, al trotar por la plaza, notó a una mujer que lo observaba. No era la primera vez. Llevaba días siguiéndolo con la mirada, siempre a distancia. Tenía el cabello negro recogido en una trenza, lentes redondos y un rostro sereno. Vestía bata médica. Era Isela Nakamura, veterinaria del pueblo. «Hoy voy a descubrir tu secreto», murmuró para sí misma. Bruno, desconfiado, alteró su camino. Tomó atajos por patios y callejones, pero ella lo siguió. Finalmente, llegó a la casona. Se ocultó entre los arbustos y vio lo impensable. El perro empujaba pan y huesos por una ventana enrejada, y una mano frágil lo recibía. «Don Jacinto», susurró Isela, horrorizada. Ella lo conocía. Años atrás, ese mismo hombre había donado el terreno para la clínica donde ahora trabajaba. Se acercó sigilosamente a la ventana. «Don Jacinto, ¿es usted?». El anciano se sobresaltó. «¿Quién?». «Soy Isela Nakamura, la veterinaria, la hija de Carmela». El rostro de Jacinto se iluminó. «La niña que venía con su papá a curar nuestros caballos». Bruno gruñó levemente, pero el anciano lo calmó. «Tranquilo, Bruno. Ella es buena gente». «¿Por qué está encerrado? ¿Qué está pasando aquí?». «Mi nuera me tiene prisionero. Dice que estoy loco, pero no lo estoy, hija. Solo soy viejo». Los ojos de Isela se llenaron de lágrimas. «Vamos a sacarlo de aquí, lo juro, pero debemos ser muy cautos. Si fallamos, si se entera...». Ha dicho que envenenará a Bruno. El perro, como si entendiera, se sentó entre ambos. En ese momento, se formó un pacto silencioso, una mujer, un perro y un viejo prisionero, unidos por la verdad y por la esperanza. El pequeño consultorio de Isela, situado en una callejuela empedrada entre la iglesia del pueblo y la vieja farmacia San Rafael, se convirtió desde ese día en un cuartel silencioso. Era un lugar pintoresco, de muros turquesa y macetas colgantes, que no delataba la urgencia de los planes que en él comenzaban a gestarse. Entre vacunas, frascos con etiquetas escritas a mano y una libreta de pastas gastadas, Isela tejía una estrategia para liberar a don Jacinto. «Necesitamos pruebas», se repetía, observando una pequeña cámara que había comprado hacía meses para grabar partos difíciles. Esa misma noche, después de cerrar el consultorio, caminó junto a Bruno, quien ahora parecía su sombra, hasta la antigua casona. Con manos temblorosas, instaló la cámara entre las enredaderas que rodeaban la ventana del sótano. «Con esto, podremos grabar cómo te trata Amalia», le susurró al anciano. «Debemos tener evidencia antes de involucrar a alguien». Don Jacinto asintió. El miedo era una sombra constante en sus ojos, pero en su voz asomaba un tímido destello de esperanza. «Esa mujer tiene aliados poderosos», dijo con un hilo de voz. «El comisario del pueblo, don Mendoza, es su compadre, y el notario Jiménez, su cuñado». Isela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que en los pueblos pequeños, las redes de poder eran tan densas como invisibles. Pero también sabía que los lazos del corazón, si se tejían con valor, eran capaces de cortarlas. «No está solo, don Jacinto», respondió. «Lo juro por mi madre». Durante las siguientes semanas, Isela visitaba el jardín cada 3 días para cambiar las baterías de la cámara y descargar las grabaciones en su laptop. Las imágenes eran tan crudas como necesarias. Platos con comida, podrida, amenazas, gritos, empujones. Don Jacinto negándose a firmar un documento y Amalia estrellando una taza contra el suelo en respuesta. Una tarde especialmente densa, mientras revisaba el video más reciente, una mujer de rostro sereno y vestido sencillo entró al consultorio cargando un gato en una caja plástica. «Doctora Nakamura», dijo con voz tranquila, «me dijeron que usted cuida bien a los animalitos». «Eso intento».
respondió Isela con una sonrisa forzada, aún alterada por lo que acababa de ver en su laptop. ¿Qué le pasa a su menino? Creo que se torció la pata, pero no venía. Por eso, añadió bajando la voz. Me llamo Carmen. Fui ama de llaves en la finca Villalobos durante más de 20 años. Isela la miró con atención. Carmen tenía ojos sabios, de esos que han visto cosas y las han guardado en silencio por demasiado tiempo. Amalia me despidió cuando don Jacinto se fue a Guadalajara, continuó Carmen. Pero nunca me creí esa historia. Él siempre dijo que moriría entre sus cafetales. Isela guardó silencio unos segundos. Luego se decidió. Carmen, lo que voy a decirle no puede salir de aquí. Don Jacinto nunca salió del pueblo. Está prisionero en el sótano de su casa. La mujer soltó la caja con el gato, que maulló con sorpresa, y se tapó la boca con las manos. Santa María, lo sabía. Esa bruja es capaz de todo. Siempre la vi revolviendo papeles, preguntando por escrituras. ¿Podría ayudarnos?, preguntó Isela. Usted conoce la casa mejor que nadie. Claro que sí, dijo Carmen recuperando la firmeza en la voz. Ese hombre fue como un padre para mí. La presencia de Carmen cambió el juego. Trajo consigo un plano mental de la casa, horarios, secretos, olvidados. Incluso reveló que tras el retrato de doña Elena, la esposa fallecida de don Jacinto, había una caja fuerte empotrada en la biblioteca. Don Jacinto me dijo una vez que allí guardaba los documentos más importantes. Amalia no debe saber que existe. A la mañana siguiente, Bruno apareció como siempre frente a la panadería de Miguel. El joven ya no se sorprendía. Solo le acarició la cabeza antes de entregar una bolsa con 2 panes. «Eres más puntual que el cura, compa», le dijo sonriendo. «Pero me tienes con la curiosidad matándome. ¿A quién cuidas tú?» Bruno se alejó trotando con elegancia. Esa tarde llevó no solo comida, sino una caja con una etiqueta de farmacia. La había encontrado tirada cerca de una banca donde una anciana había dejado caer parte de sus compras. Don Jacinto, al ver la caja, se llevó la mano al pecho. «Dios mío, es mi medicina para la presión. Amalia me dijo que no la traería más, que ya no valía la pena gastar en mí». Bruno lo miraba con esos ojos suyos, profundos y atentos. «Eres más humano que muchos hombres, Bruno». Con la ayuda de Carmen, esa misma noche Isela y Bruno se adentraron en la casona. Carmen abrió una entrada de servicio que Amalia jamás se molestó en bloquear tras despedirla. «Por aquí podemos llegar a la biblioteca sin cruzarnos con nadie», susurró. Caminaron en 1900 silencio, sorteando la penumbra de los corredores hasta llegar frente al retrato de doña Elena, una mujer de rostro dulce y ojos firmes. Isela lo retiró con cuidado. Tal como Carmen había dicho, detrás se encontraba una caja fuerte. ¿Saben la combinación?, preguntó Isela. Él una vez dijo que era la fecha en que conoció a doña Elena, respondió Carmen. 12 de julio de 1955. Isela giró los números con manos temblorosas. Un clic suave confirmó que habían acertado. Dentro, carpetas amarillas, un sobre sellado con cera roja y una bolsita de terciopelo los esperaban. «Rápido, debemos irnos antes de que despierte», susurró Carmen. Bruno, repentinamente alerta, emitió un gruñido bajo. Alguien venía. Carmen las empujó hacia una estantería. «Aquí, detrás de los libros. Es un pasadizo secreto. Don Jacinto lo mandó construir durante la Revolución. Se ocultaron justo a tiempo. Desde la rendija vieron a Amalia entrar con un hombre trajeado de 1900, rostro severo. Escuché algo, Raúl», decía ella, visiblemente alterada. «Te juro que alguien ha estado aquí». «Probablemente ratas», respondió el hombre con desdén. «Derriba la casa cuando terminen los trámites». «No puedo, todavía falta que firme la parcela del manantial». «Entonces que firme ya», gruñó él. «Agromex no va a esperar». Isela, Carmen y Bruno se miraron en la oscuridad. El tiempo corría y el peligro crecía.
Pero ahora tenían algo que antes no: pruebas, aliados y esperanza. Al caer la noche, las sombras de San Miguel se alargaban entre callejones húmedos y faroles de luz tenue. En el interior del pequeño consultorio, Isela, Carmen y Bruno se reunieron en torno a la mesa donde reposaban los documentos recién rescatados. Afuera, la lluvia regresaba en forma de llovizna tranquila, como si la ciudad contuviera la respiración. «Miren esto», dijo Isela, abriendo el sobre sellado con cera roja. Es el testamento original de don Jacinto, fechado hace más de 15 años, firmado por un notario de Ciudad de México. Carmen observó con atención los párrafos escritos con pluma azul, en letra redonda y clara. Aquí dice que las tierras de la finca no pueden ser vendidas a corporaciones, solo a familias que se comprometan a mantener los métodos tradicionales y orgánicos. Una cláusula de protección ambiental, añadió Isela, asombrada. Esto invalida cualquier venta. A empresas como Agromex. Bruno, recostado junto a la puerta, alzó la cabeza como si hubiese entendido la gravedad del hallazgo. En sus ojos brillaba ese fuego callado que parecía crecer cada vez que algo amenazaba a su anciano amigo. «Esto cambia todo», susurró Isela. «Pero no es suficiente. Necesitamos hacer visible la verdad». En ese momento, el timbre de la clínica sonó con insistencia. Isela se levantó, cautelosa, mientras Carmen y Bruno se preparaban para cualquier eventualidad. Al abrir la puerta, un joven de rostro sereno y mochila cruzada en el pecho la saludó. «Doctora Nakamura, soy Mateo, periodista de El Corazón del Bajío. Me contactó su primo Eduardo». «Pasa, rápido», respondió Isela, echando un vistazo a la calle desierta antes de cerrar la puerta tras él. Mateo sacó una pequeña cámara, una grabadora y una libreta. «Eduardo me explicó todo. Estoy aquí para grabar el testimonio de don Jacinto. Si logramos publicar esto con pruebas, las autoridades estatales no podrán ignorarlo». «No podemos llevarlo a una entrevista», respondió Isela. «Aún está muy débil». Pero miró hacia la esquina de la clínica donde Bruno los observaba, con atención, como si esperara la señal para actuar. «Él sabrá cómo guiarnos hasta él», añadió. Horas más tarde, con Mateo tras ellos y la oscuridad como aliada, el grupo se deslizó entre callejones hasta llegar a la casona Villalobos. Carmen abrió la entrada de servicio y Bruno, sin titubear, los condujo hasta la puerta oculta tras la biblioteca. «Por aquí, rápido», susurró Isela. «No podemos tardar». Al llegar al sótano, don Jacinto los recibió sentado en su camastro, cubierto por una manta delgada. Su rostro estaba aún más demacrado, pero sus ojos eran un mar de determinación. «¿Quién es este joven?» «Periodista», respondió Isela. «Quiere ayudar». Mateo encendió la cámara. Se arrodilló frente al anciano con respeto y le explicó lo que harían. Don Jacinto asintió lentamente. «Dígale a la cámara, don Jacinto. Cuéntelo todo». Durante 20 minutos, el anciano relató cada detalle. Su historia se hilaba entre recuerdos y lágrimas. El engaño de Amalia, la traición de su hijo al callar, el encierro, las golpizas, las amenazas. Bruno, acostado junto a él, no despegó los ojos del rostro cansado de su amigo. «Este perro fue mi salvación. En un mundo que me olvidó, él me recordó que todavía valía la pena luchar», dijo don Jacinto al final. «Yo ya no busco justicia para mí, sino para estas tierras, para los que vendrán después». Cuando la entrevista concluyó, Mateo cerró su cámara con las manos temblorosas. «Con esto, podemos hacer temblar a quien sea». A la mañana siguiente, Isela contactó a Eduardo, quien ya esperaba el video y las copias digitalizadas de los documentos. «Esto es contundente», respondió al verla. «Pero también es peligroso». «¿Tanto así?», preguntó ella, sabiendo ya la respuesta. Raúl Jiménez y Amalia han tejido un círculo de favores que incluye medios, notarios y hasta elementos de la policía local. Pero si logramos llevar esto a la Fiscalía Estatal en Guanajuato capital,
será otra historia. ¿Y cómo lo hacemos sin que nos detengan antes? Hay alguien que puede ayudar. Horas después, Isela, Bruno y Carmen llegaron a un taller de cerámica en las afueras del pueblo. El lugar parecía inofensivo. Estanterías, llenas de jarrones, hornos apagados, artesanías de colores. Pero al fondo, tras una puerta metálica, los esperaba un hombre robusto, de ojos pequeños y firmes. «Me llamo Tomás», dijo sin rodeos. «Trabajo con la fiscalía desde hace años, infiltrado en redes de corrupción. Eduardo me envió». «¿Puede sacarnos de aquí con don Jacinto?», preguntó Isela. «Sí, pero necesitamos hacerlo esta noche». A las 3 de la mañana, un vehículo del gobierno municipal sale hacia Guanajuato para una entrega de archivos. Está vacío al regreso. Lo desviaré para llevarlos. ¿Y si nos interceptan? Tomás sonrió con una calma que inspiraba confianza. De eso me encargo yo. Esa noche, mientras todos dormían en el pueblo, Bruno trotaba silenciosamente junto al vehículo que aguardaba a las afueras de la casona. En su interior, don Jacinto reposaba sobre mantas, su rostro sereno bajo la luz tenue del amanecer. Cuando el motor arrancó y el camino de salida se abrió ante ellos, supieron que habían dado el primer paso hacia algo más grande que ellos mismos. «¿Listo para un nuevo capítulo, viejo amigo?», murmuró Isela acariciando el cuello del perro. Bruno, con el viento acariciando su hocico, respondió con un suave ladrido. Había comenzado la huida. Había comenzado la liberación. El silencio de la madrugada cubría las carreteras como un velo espeso, apenas roto por el sonido constante del motor del vehículo municipal. Tomás conducía con firmeza, sus ojos atentos a los espejos retrovisores y a cada curva de la ruta secundaria. Sentado en el asiento trasero, don Jacinto dormitaba recostado contra Carmen, envuelto en una frazada de lana. A su lado, Bruno permanecía despierto, su cuerpo tenso, como si comprendiera que cada kilómetro los alejaba del peligro y los acercaba a la verdad. Isela, con el rostro iluminado por la luz tenue del tablero, sostenía una carpeta con los documentos originales, junto con una copia de la grabación del testimonio. Su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por una emoción que no lograba nombrar. «Cuando esto termine», susurró sin apartar la vista del frente, «quiero plantar un árbol con usted, don Jacinto». «¿Un árbol?». «Sí, uno, de cafeto, como símbolo de que todo lo que sufrió no fue en vano». El anciano sonrió sin abrir los ojos. «Me parece justo. Uno por cada injusticia y otro por cada esperanza recuperada». El amanecer los sorprendió cerca de Guanajuato capital. El cielo se teñía de rosa pálido y naranja sobre las montañas, y el aire se volvía más fresco, cargado del murmullo de una ciudad que empezaba a desperezarse. Al llegar a las oficinas de la Fiscalía Estatal, Tomás estacionó el vehículo en una entrada lateral. Los esperaba ya Eduardo Nakamura, primo de Isela, acompañado por 2 agentes de rostro serio que les abrieron paso hacia el interior del edificio. «Tenemos todo listo. Los informes de lesiones, los documentos originales, el video», dijo Eduardo mientras ayudaba a bajar a don Jacinto. «Y, lo más importante, la orden judicial para suspender cualquier trámite de compraventa sobre las tierras». Don Jacinto asintió. Cada paso le costaba, pero se negaba a dejarse cargar. «Me saqué la mugre trabajando esa tierra. Hoy me toca defenderla, caminando, no en camilla». Mientras los agentes procesaban las pruebas, Eduardo los condujo a una pequeña sala de descanso. Bruno no se despegaba del anciano, como si supiera que aún quedaban batallas por librar. «¿Qué va a pasar con Amalia y Raúl?», preguntó Carmen rompiendo el silencio. «Ya tenemos pruebas para abrir una causa penal», explicó Eduardo, «y estamos siguiendo sus movimientos. Sabemos que Raúl está en León, intentando falsificar más documentos. Amalia, en cambio, sigue en San Miguel, pero no por mucho». En ese instante, un funcionario entró apresuradamente. «Fiscal Nakamura, tiene una llamada de Interpol. Al parecer, Raúl Jiménez está intentando cruzar la frontera con documentación falsa». «Perfecto», exclamó Eduardo,
tomando el teléfono. Ya tenemos lo que necesitábamos. Mientras tanto, Bruno se acercó a Isela, quien acarició su cabeza con cariño. Sin ti, nada de esto habría sido posible. ¿Sabe?, interrumpió don Jacinto desde su asiento. Este perro no solo me salvó, me mantuvo cuerdo, me devolvió la dignidad cuando ya no me quedaba nada. Horas después, la noticia estalló en los medios locales. Anciano liberado tras meses de encierro ilegal en su propia casa. Implicados una familia influyente y un notario. Las imágenes de don Jacinto saliendo del edificio de la fiscalía acompañado por Bruno y por un grupo de jóvenes decididos se viralizaron rápidamente. El pueblo entero de San Miguel de Allende despertó con esa noticia, y entre quienes más se sorprendieron estuvo Miguel, el panadero. Con razón se llevaba los bolillos. Este perro era un héroe. Mientras tanto, en una pequeña casa a las Paimotento, afueras de Guanajuato, una mujer de cabello negro y lentes redondos tomaba un vuelo de conexión desde Tokio. Keiko Arámbula, hija de don Jacinto, había recibido la llamada de su padre después de casi una década de silencio forzado. Papá está vivo, me necesita. En menos de 24 horas, Keiko ya volaba rumbo a México. Su corazón latía con una mezcla de angustia y alegría que no alcanzaba a definir. Me dijeron que era mejor no remover el pasado, pero siempre supe que algo no estaba bien, le dijo a la azafata que le ofrecía café. En el consultorio temporal que le habían asignado a Isela dentro de las instalaciones de la fiscalía, Bruno descansaba junto a una camilla. Allí, junto a un ventanal, don Jacinto escribía una carta a su hija. Keiko querida, si esta carta ha llegado a tus manos, es porque la vida me dio una segunda oportunidad, una que no creí merecer. Pero gracias a Bruno, a Isela, a Carmen, estoy aquí, con la verdad entre las manos. Te he amado siempre, aunque alguien se esforzó por borrar mis palabras. No sé si me perdonarás, pero si algún día decides regresar, esta tierra seguirá siendo tuya. Papá. Bruno, como si presintiera que algo sagrado se había escrito, apoyó su hocico sobre el brazo del anciano. Don Jacinto lo miró con ternura. Y a ti, muchacho, gracias por enseñarme que la lealtad no necesita palabras. En la entrada de la fiscalía, una camioneta blanca frenó con rapidez. Isela salió a recibir a una mujer de porte elegante, rasgos delicados y ojos húmedos. Keiko descendió lentamente. Sus piernas temblaban. Cuando sus ojos encontraron los de su padre, la barrera de años se desmoronó. Papá, mi niña. Se abrazaron en silencio, mientras Bruno, emocionado, aullaba suavemente a su lado. La familia volvía a unirse, y con ello la esperanza florecía de nuevo. La tarde en Guanajuato descendía con una calidez envolvente, esa que parece acariciar más que calentar. En el patio interior de la residencia temporal asignada por la fiscalía, don Jacinto y su hija Keiko caminaban lentamente entre naranjos, en flor. Era una escena de paz, pero también de reconstrucción. Cada paso, cada palabra compartida, tejía un puente sobre los años de separación. ¿Por qué nunca me escribiste?, preguntó Keiko, su voz temblando. Lo hice, hija. Docenas de cartas. Pero Amalia las interceptaba y tu hermano no las cuestionaba. Keiko apretó los puños. Esteban me dijo que te habías ido a una residencia porque ya no recordabas las cosas. ¿Y tú le creíste? No. Por eso insistí en llamarte tantas veces, hasta que un día dejó de contestarme. Hizo una pausa. Me arrepiento de no haber venido antes. Don Jacinto le tomó la mano con suavidad. No hay nada que perdonar, hija. Estás aquí ahora, y eso basta. Bruno, recostado a pocos pasos, los observaba con la atención propia de los guardianes silenciosos. Desde su llegada a Guanajuato, no se había separado del anciano más que para buscar comida o acompañar a Isela en sus diligencias. Ese día, Isela llegó con novedades. Carmen la seguía de cerca, sosteniendo una carpeta bajo el brazo. Tenemos buenas noticias.
anunció al verlos. El juez de distrito ha aprobado la suspensión definitiva de cualquier acción legal sobre la finca. Ya nadie puede venderla ni tocarla hasta que se resuelva el juicio contra Amalia y Raúl. Don Jacinto cerró los ojos un momento. Eso significa que los cafetales están a salvo, confirmó Isela. Y también los manantiales. Keiko soltó el aire que había estado conteniendo. Yo quiero quedarme, papá, al menos un tiempo. Quiero ayudarte a recuperar la finca. ¿Y tu vida en Japón? Mi vida está donde esté lo que amo, y tú eres parte de eso. Bruno se levantó y se acercó a ambos. Keiko se arrodilló y lo abrazó por primera vez. Y tú eres familia también. El momento fue interrumpido por un mensaje urgente. Eduardo entró al patio con el celular, en la mano y expresión grave. Encontraron a Esteban. Todos quedaron en silencio. ¿Dónde?, preguntó Keiko. En el aeropuerto de Dallas. Intentaba abordar un vuelo a Alemania con pasaporte falso y una maleta con $50,000 en efectivo. Don Jacinto desvió la mirada al suelo. Mi hijo. No ha sido arrestado, añadió Eduardo. Pero lo están reteniendo. Están en proceso de solicitar su extradición. Keiko apretó la mano de su padre. ¿Qué quieres hacer, papá? El anciano tardó en responder. Quiero justicia, no venganza, pero también quiero que enfrente lo que permitió, por omisión o por miedo. Isela bajó la mirada, respetuosa del dolor ajeno. Bruno se acercó de nuevo al anciano, como si le ofreciera fuerza en ese instante. Lo siento, Jacinto, dijo Eduardo, pero tenemos que prepararnos. El juicio será público y la defensa va a intentar desvirtuar tu testimonio. Que lo intenten, dijo el anciano con la espalda erguida. No me quebraron en el encierro. No lo harán ahora. Días después, el juicio comenzó en una sala de audiencias colmada de periodistas, activistas y curiosos que apenas creían la historia. Frente a las cámaras, don Jacinto declaró con una dignidad que conmovió incluso al juez. Fui despojado no solo de mis bienes, sino de mi voz, de mi libertad y de mi humanidad, pero gracias a un perro callejero, volví a ser persona. La defensa intentó alegar demencia senil, pero los videos, los documentos y el testimonio de médicos independientes lo desmintieron sin margen de duda. Bruno, presente en la sala, se mantenía, acostado bajo la banca de Keiko. Cada vez que el anciano alzaba la voz, él alzaba las orejas. Fue durante una pausa del juicio cuando ocurrió algo inesperado. Amalia, esposada y escoltada por 2 agentes, pidió hablar con don Jacinto. No quiero verte, dijo él sin levantar la mirada. Déjame hablarte, aunque sea una vez más. El juez permitió el breve encuentro bajo supervisión, en una sala lateral, frente a frente por primera vez sin mentiras entre ellos. Amalia bajó la mirada. No me arrepiento de lo que hice, confesó con frialdad. Lo volvería a hacer si eso me asegurara el control. Don Jacinto la miró con una mezcla de compasión y tristeza. Y eso, Amalia, es lo que te condena más que cualquier juez. Ella no respondió, solo fue conducida fuera de la sala. Aquel día, la audiencia se reanudó con el testimonio de Keiko, que explicó cómo había sido separada de su padre por la manipulación y el silencio. Él no es un hombre senil, dijo con voz firme. Es un hombre sabio, un hombre que la corrupción intentó enterrar vivo. Al concluir la jornada, el juez programó la sentencia para el lunes siguiente. Esa noche, en la terraza del lugar donde se hospedaban, Isela y don Jacinto contemplaban las luces de la ciudad. Bruno estaba recostado entre ambos. Si mañana muero, moriré con el alma en paz, dijo el anciano. No va a morir, respondió Isela con una sonrisa. Apenas está floreciendo otra vez. Y tú, hija, deberías pensar en volver a plantar raíces. Este pueblo te necesita. Lo estoy considerando. Tal vez junto al cafetal. Podríamos poner una clínica para animales callejeros. En honor a Bruno. El anciano asintió.
Sería justo. Ese perro merece una finca entera y un altar. Bruno, como si comprendiera el chiste, ladró suavemente y apoyó su cabeza en la pierna de Keiko, quien había llegado con una bandeja de café caliente. ¿Sabes qué pensé, papá? Que la finca no debería volver a ser solo nuestra. Hay que convertirla en una cooperativa para los jornaleros, como tú siempre soñaste. Jacinto la miró emocionado. Así será. Que esta tierra alimente a muchos, no a pocos. La finca Villalobos no sería solo rescatada, sería reinventada. Y Bruno, el perro callejero, seguiría siendo su guardián. El sol se alzaba con esplendor sobre los cerros de Guanajuato cuando el juez dictó sentencia. La sala, colmada de medios y vecinos atentos, se sumió en un silencio solemne mientras se leían los cargos. Por privación ilegal de libertad, falsificación de documentos y tentativa de despojo agravado, Amalia Ruiz de Villalobos y Raúl Jiménez son declarados culpables. Un murmullo recorrió la sala como un viento contenido demasiado tiempo. Keiko respiró hondo, Carmen se persignó en silencio, y Bruno, como si entendiera la magnitud del momento, emitió un leve gemido y se recostó sobre las patas de don Jacinto. El juez prosiguió. Se ordena además la restitución de todos los bienes en favor del señor Jacinto Arámbula, quien queda plenamente reconocido como legítimo propietario de la finca Villalobos. Jacinto cerró los ojos por un instante. No fue de alivio, ni siquiera de alegría. Fue un momento de recogimiento, como si diera gracias en silencio a todo lo invisible que lo había sostenido. La memoria de su esposa Elena, el cariño callado de su hija Keiko, la lealtad de Carmen y, por sobre todo, la devoción incondicional de Bruno. Horas después, ya de regreso en San Miguel de Allende, la caravana que los acompañaba fue recibida por una escena inesperada. Vecinos del pueblo, antiguos jornaleros y comerciantes de la zona, habían salido a la calle con pancartas, flores y canciones. «Bienvenido, don Jacinto», gritaban. «Gracias por volver». Bruno caminaba junto a la silla de ruedas que usaba el anciano durante los trayectos largos. Llevaba un pañuelo rojo atado al cuello que Keiko le había puesto esa misma mañana. Era más que un adorno. Era una insignia. La antigua finca Villalobos, tras meses de abandono, mostraba heridas visibles. La maleza cubría parte de los cafetales. El portón crujía al abrirse y las fuentes estaban secas. Pero al pisar la tierra rojiza, don Jacinto suspiró, con la emoción de quien regresa al vientre que lo formó. «Aún respira», dijo con voz queda. «Esta tierra nunca dejó de esperar». Los días siguientes estuvieron marcados por una efervescencia silenciosa. Decenas de voluntarios comenzaron a limpiar los campos, a cortar ramas, a reparar los caminos de grava. Keiko, con ayuda de Eduardo, y Carmen, diseñó el esquema para transformar la finca en una cooperativa rural. «Cada trabajador tendrá una participación», explicó ella. «Se reactivará la producción orgánica, pero también abriremos un centro cultural y una escuela agrícola». Isela, por su parte, comenzó la construcción de la clínica veterinaria en un terreno contiguo que don Jacinto le donó como muestra de gratitud. «La llamaremos Bruno», dijo ella. «Será refugio, sanación y hogar para los olvidados». Bruno se volvió una celebridad local. Los niños lo acariciaban al pasar, los comerciantes le guardaban comida y cada visitante a la finca escuchaba su historia como parte del recorrido guiado. «Ese perro no es cualquier perro», decían. «Ese perro rescató a un hombre y, con él, a todo un pueblo». Una tarde, mientras Keiko inspeccionaba la plantación de cafetales nuevos junto a Carmen, encontró entre la maleza una hilera de árboles resecos. «Estos no murieron», dijo Carmen. «Solo están dormidos. Si los cuidamos, brotarán de nuevo». Fue una metáfora perfecta de todo lo que vivían. Esa misma tarde, reunidos frente a la antigua casa de los Arámbula, Jacinto pronunció unas palabras ante los trabajadores, los vecinos
y su familia. Esta finca fue mi vida, y casi me la quitan. Pero aprendí algo que quiero compartir. No se necesita juventud para empezar de nuevo. Ni fuerza, ni riqueza. Solo se necesita amor por la verdad, voluntad para resistir y un buen perro a tu lado. La risa emocionada estalló entre los presentes. A partir de hoy, esta finca deja de ser mía para ser de todos. Que aquí se cultiven no solo granos, sino también dignidad. Se alzaron aplausos y algunos llantos discretos. Bruno se sentó a su lado, erguido como un centinela. Unos días después, Keiko comenzó a organizar un festival comunitario para celebrar la reapertura de la finca. Había música tradicional, venta de productos locales, lecturas de poesía y bailes campesinos. Bruno fue el invitado de honor. Le colocaron una corona de flores y una medalla grabada con la frase «Por su lealtad, más firme que la raíz del cafeto». Esa noche, mientras el cielo se llenaba de luces de bengala, don Jacinto contempló el horizonte junto a Keiko e Isela. ¿Sabes, hija? A veces pienso que Dios no mandó un ángel con alas, sino uno con 4 patas y alma de centinela. Keiko lo abrazó por los hombros. Y aquí seguirá papá, hasta que esta historia se vuelva leyenda. Bruno ladró una vez, como si diera su aprobación. La luna brillaba alta, las luces danzaban sobre los rostros felices, y entre árboles recién plantados, la finca Villalobos renacía, no como antes, sino mejor. La llegada del otoño trajo consigo una calma distinta. Las hojas del cafetal comenzaban a tornarse de un verde más profundo, y el aire, aunque aún cálido, parecía cargado de promesas. En la finca Villalobos, la rutina se había transformado en celebración diaria. Cada paso recuperado, cada raíz que brotaba, era una victoria silenciosa. Bruno, siempre fiel, había hecho de la finca su territorio. No había camino que no conociera, sombra que no patrullara, ni trabajador al que no saludara moviendo la cola. Dormía donde el viento lo guiaba, pero cada atardecer regresaba a la misma banca de piedra junto a la puerta principal, desde donde vigilaba como un guardián ancestral. Una tarde, mientras los jornaleros terminaban la jornada y las mujeres tejían en los corredores de sombra, Keiko encontró a su padre en el archivo de la vieja biblioteca. «¿Qué buscas, papá?» «Historias», respondió él, hojeando un cuaderno de tapas desgastadas. «Antes de que todo se desmoronara, comencé a escribir las memorias de la finca, los nombres de quienes trabajaron aquí, sus oficios, sus sueños». Keiko se sentó a su lado. «Podríamos continuar ese trabajo, hacer un libro con testimonios, fotografías, leyendas del pueblo, llamarlo Bruno y la última cosecha». Jacinto sonrió. «Sería justo. Así se recordaría que no fue el dinero ni el poder lo que salvó estas tierras, sino el corazón, de un perro callejero y de una comunidad que se negó a olvidar». En paralelo, Isela finalizaba los detalles de la clínica veterinaria. Carmen, siempre activa, ayudaba a recolectar cobijas, medicamentos y voluntarios para cuidar animales rescatados. «Este lugar no será solo para curar», explicaba Isela. «Será un sitio para aprender a amar sin condiciones». La inauguración fue un día luminoso. Acudieron niños, adultos, hasta reporteros que volvían a contar la historia del perro que salvó al patrón. Se develó una placa con el nombre del lugar, Centro Veterinario Bruno. Al mediodía, frente a la prensa y los vecinos, don Jacinto dijo unas palabras breves pero sentidas. «Nunca imaginé que lo mejor de mi vida empezaría cuando todo parecía perdido. Hoy puedo decir que fui rescatado, por patas y corazón». Los aplausos retumbaron, pero Bruno, ajeno al protagonismo, correteaba entre los niños, como si prefiriera su papel de compañero de juegos antes que el de héroe. Las semanas siguientes trajeron lluvias benéficas que humedecieron la tierra sin dañarla. El primer lote de café comenzó a florecer tímidamente, como si el campo
también recordara cómo sanar. Una mañana, mientras don Jacinto regaba una hilera joven de cafetales, se acercó un niño de unos 9 años, de rostro moreno y ojos vivos. Señor Jacinto, ¿puedo ayudarle? Claro, hijo. ¿Cómo te llamas? Emiliano. Mi papá dice que usted le devolvió el trabajo. Jacinto le entregó una regadera con una sonrisa. Y tú puedes devolverle a esta tierra lo que merece. Bruno los observaba desde la sombra de un árbol. El niño lo llamó con una palmada. Ven, Bruno, ayúdame a cuidar. El perro se acercó trotando y se echó junto a los surcos recién plantados. Era como si supiera que lo suyo ya no era solo vigilar, sino guiar. Esa tarde, Jacinto compartió con Keiko una carta que acababa de recibir. Es de Esteban, dijo pasándosela sin mirarla. Desde un centro de rehabilitación en Carolina del Norte. Keiko la leyó en silencio. Luego levantó la vista. Se arrepiente. Dice que quiere hablar contigo algún día, pero que entiende si no lo haces. Jacinto permaneció callado un rato. Luego suspiró. Los hijos no se dejan de amar, aunque duelan. Cuando esté listo para volver, esta finca también será suya. Después de todo lo que hizo. Sí, hija, porque quien no perdona, cultiva veneno. Y esta tierra ya aprendió a florecer. Keiko le abrazó con fuerza, con una mezcla de ternura y admiración. ¿Sabes qué creo, papá? Que Bruno no fue solo un perro. Fue una especie de puente entre lo que fuiste y lo que podías volver a ser. Esa noche, sentados en el mirador de la finca, don Jacinto, Keiko, Isela, Carmen y Bruno contemplaron la llanura iluminada por luciérnagas. No hablaban, no hacía falta. Cada uno entendía que aquello no era solo el fin de un conflicto, era el inicio de una nueva vida. La finca Villalobos no sería recordada por el escándalo, ni siquiera por el juicio, sino por lo que vino después, el renacimiento de una comunidad, guiada por un perro que se negó a rendirse. Bruno, recostado, junto al bastón de Jacinto, alzó la cabeza. El viento traía aromas de tierra húmeda y hojas nuevas. Él sabía que la misión aún no terminaba, porque siempre habría alguien que necesitaría volver a creer. Con la llegada de diciembre, el aire en San Miguel se volvió más limpio, más fresco, como si el mismo cielo quisiera purificar todo lo vivido. La finca Villalobos, ahora renombrada como Finca Comunitaria Bruno, era ya un ejemplo para otras regiones. Cafetales jóvenes que brotaban con fuerza, talleres de oficios que se impartían cada semana y una comunidad que había aprendido a cuidar lo que antes parecía perdido. Don Jacinto, con sus pasos lentos pero seguros, recorría cada mañana los surcos, acompañado de Emiliano y Bruno. El niño ya conocía el nombre de cada planta, y el perro, fiel a su nueva rutina, trotaba al lado como un guardián sereno. A este lo vamos a llamar Esperanza, decía Emiliano, mientras acariciaba el tallo de un cafeto que había resistido la sequía. Jacinto asentía, sintiendo que ese niño reflejaba lo que tanto había soñado, un futuro donde la tierra se amara con las manos, no con los papeles. En la clínica veterinaria, Isela preparaba un mural con fotos de animales rescatados y recuperados. Bruno aparecía en varias, siempre con una expresión de calma que conmovía a todos los que llegaban. «Este es Bruno», decía Isela a cada visitante. «Él no solo salvó a un hombre, nos enseñó a ver». Durante las fiestas, el pueblo entero se organizó para realizar una ceremonia especial en la plaza central. Niños con vestimentas blancas, músicos con guitarras criollas y puestos de tamales. Pero el momento más esperado fue la lectura de una carta escrita por don Jacinto. «Queridos vecinos, hace un año estaba encerrado, olvidado por todos. Hoy, gracias a ustedes y a Bruno, camino otra vez por la tierra que me vio nacer. Les pido que este lugar no sea jamás posesión de unos pocos, que sea de quien lo cuide, de quien lo respete, de quien lo ame. Con el alma en paz, Jacinto Arámbula». El aplauso fue tan largo y sentido que muchos lloraron en silencio. Y Bruno, sentado en el centro de la plaza con su pañuelo rojo al cuello, ladró una sola vez.
como si dijera, yo también lo firmo. Aquel invierno fue generoso. La tierra dio frutos. El agua volvió a fluir en los manantiales ocultos. Los trabajadores recibieron sus primeras ganancias como socios, no como empleados. Se sembraron árboles de sombra, se reabrieron los caminos rurales, y desde lejos comenzaron a llegar personas para aprender, ofrecer ayuda o simplemente agradecer. Una tarde, Carmen, ahora encargada del nuevo centro de memoria oral, encontró un retrato viejo de la familia Arámbula. En la foto, don Jacinto de joven, doña Elena con su vestido blanco y un perro mestizo al fondo. Parece que siempre hubo un Bruno, murmuró emocionada. Keiko decidió enmarcar aquella imagen y colgarla en la biblioteca. Es el primer Bruno, dijo al colgarlo. El segundo ya está haciendo historia. Bruno, recostado bajo la escalera, levantó la cabeza al oír su nombre. Ya estaba más viejo, con algunas canas en el hocico, pero conservaba esa nobleza que nunca se apagaba. Y una noche, cuando el cielo estaba especialmente estrellado, don Jacinto salió solo al jardín. Se sentó bajo el árbol que él mismo había plantado con Keiko al regresar. Bruno llamó con voz suave. Ven, amigo. El perro se acercó y se acomodó a su lado. Quiero que sepas algo. Si mañana no despierto, no llores. Yo ya viví de más. Y tú me diste el regalo más grande, que no me olvidaran. Bruno se echó junto a él, apoyando el hocico en sus piernas. Pero si sigo vivo mañana, añadió sonriendo, entonces te toca correr conmigo hasta los manantiales. La brisa sopló ligera, las estrellas titilaron como cómplices, y en medio del silencio, el anciano y su perro se quedaron dormidos bajo el árbol, como dos amigos que ya no temen al tiempo. Al amanecer, Keiko los encontró ahí, abrazados por la luz suave del sol. Jacinto abría lentamente los ojos, mientras Bruno ya estaba despierto, mirándola como si supiera que todo estaba en su sitio. Seguimos aquí, hija, dijo Jacinto. Y seguiremos, respondió ella, porque cuando el amor echa raíz, ni la muerte puede arrancarlo. La primavera llegó como una canción antigua, suave, de esas que se repiten sin cansar, trayendo luz nueva a cada rincón de la finca. Las flores silvestres regresaron a los bordes del camino de grava. Los nísperos maduros colgaban como promesas, dulces, y los cafetales florecían con una intensidad que parecía devolverle el alma al paisaje. En medio de ese renacer, la finca comunitaria Bruno ya no era solo un terreno productivo, se había convertido en un símbolo. Gente de otros pueblos llegaba para conocer la historia, para ver al anciano de rostro curtido y al perro noble que se convirtió en leyenda. Y sin embargo, dentro de la finca, todo seguía siendo simple, real, humano. Don Jacinto, ya más encorvado pero aún lúcido, dictaba sus memorias a Emiliano, quien con una caligrafía cuidada anotaba cada palabra en un cuaderno de pasta dura. Pon esto, hijo. No tuve fortuna ni títulos, pero tuve lealtades, y de todas, la más firme vino de un perro callejero. Bruno, ya con el andar más lento, descansaba junto a ellos. Sus patas comenzaban a entumecerse por la edad y su hocico estaba cubierto de canas, pero aún alzaba las orejas cuando escuchaba el nombre de Jacinto. Aún se incorporaba cuando un extraño se acercaba a la finca. Y una mañana, cuando el viento traía aroma de azahar y tierra mojada, Jacinto pidió ser llevado a lo alto del cerro, al mirador desde donde se veía toda la propiedad. «Quiero despedirme desde allá», dijo sin dramatismo, como quien se despide de una buena cosecha. Keiko, Carmen, Isela y Emiliano lo acompañaron. Bruno caminó junto a ellos, aunque más lento, deteniéndose a veces para tomar aire. Al llegar, Jacinto respiró hondo y se sentó sobre una manta extendida. A sus pies, el valle vibraba con vida. Trabajadores recolectando, niños corriendo entre árboles, mujeres lavando granos de café. ¿Lo ves, Bruno?, dijo el anciano acariciando su cabeza. Lo logramos. Los demás guardaban silencio,
sabiendo que esas palabras eran un cierre. Esa noche, mientras todos dormían, Jacinto se recostó en su lecho de madera frente a la ventana abierta. Afuera, el viento mecía los álamos y en el cielo brillaban las estrellas sin apuro. Bruno estaba echado a su lado, como siempre, y fue ahí, en la serenidad de la madrugada, que Jacinto exhaló por última vez, con una sonrisa leve, como si al fin pudiera descansar. Cuando Keiko entró a la habitación al amanecer, lo encontró en paz. Se sentó junto a él, lo tomó de la mano y lloró en silencio. Bruno, con los ojos grandes y húmedos, colocó su cabeza sobre el pecho del hombre que lo había rescatado, o que él había rescatado. La finca entera se paralizó ese día. Se izó una bandera blanca con un lazo rojo en señal de duelo, y durante el funeral, nadie pronunció discursos largos. Solo Keiko, al final, se acercó a la tumba sencilla, colocó sobre ella una ramita de cafeto y dijo: «Tu historia ya no será olvidada, papá, porque Bruno la sembró en cada corazón». Bruno envejeció con la finca, vivió algunos años más, caminando con dificultad, pero siempre presente, y cuando llegó su hora, fue enterrado bajo el mismo árbol donde Jacinto solía descansar. Una placa de bronce quedó para siempre en ese lugar. Aquí yacen juntos un hombre que no se rindió y un perro que nunca abandonó. Que su amistad inspire a los que aún no se atreven a creer. Cada primavera, niños y ancianos colocan flores en el sitio. Cada visitante que escucha la historia deja una piedra, un mensaje o una lágrima. Y cuando alguien pregunta si es cierta, si de verdad un perro salvó una finca entera, los lugareños responden: más que salvarla, le devolvió el alma, porque Bruno no fue solo un perro, fue esperanza con patas, fue justicia con hocico, fue amor en su forma más pura. Fin.